¿Has observado cómo la sombra de ese amor destructivo persiste en las profundidades de tu psique, aun cuando la conciencia racional te advierte del peligro? El inconsciente colectivo guarda los patrones ancestrales de atracción hacia lo que nos daña, patrones que repetimos generación tras generación, como si estuviéramos atrapados en un laberinto construido por nuestros propios arquetipos. Lo que percibes como amor podría ser simplemente la manifestación externa de una guerra interna que llevas librando desde mucho antes de conocer a esa persona. La individuación requiere enfrentar verdades incómodas. Aquello que amamos con intensidad destructiva no es más que un reflejo de nuestra propia sombra rechazada, un espejo fragmentado donde proyectamos lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Esta danza peligrosa entre Eros y Tánatos crea una adicción emocional que confundimos con amor verdadero, cuando en realidad es la manifestación de nuestras heridas más profundas buscando reconocimiento a través del sufrimiento. El proceso de separación psicológica de quien nos destruye requiere un descenso al inframundo personal, donde habitan los complejos que alimentan esta conexión tóxica. Las sincronicidades que te llevaron a esta persona no fueron accidentes cósmicos, sino señales del inconsciente intentando comunicar una verdad enterrada bajo capas de autoengaño y patrones familiares transgeneracionales que ahora tienes la oportunidad de transmutar. Entre los arquetipos que Carl Jung identificó, el del amante herido es quizás el más silenciosamente devastador. Aquel que confunde el dolor con la pasión, la ausencia con el deseo y la destrucción con la intensidad. La alquimia psicológica necesaria para transformar este patrón requiere primero reconocer que lo que llamamos amor imposible es, en realidad, una resistencia inconsciente a nuestro propio proceso de individuación. Un miedo primordial a convertirnos en quienes realmente somos. La separación emocional de quien te destruye no ocurre en un instante de claridad, sino a través de un proceso similar a un ritual iniciático donde muere una parte de ti para que nazca otra más íntegra. Este video no te ofrecerá soluciones superficiales ni afirmaciones vacías. Te llevará por los oscuros corredores del inconsciente colectivo, donde encontrarás las llaves para desencadenarte de ese amor que no es amor, sino una prisión arquetípica construida con los materiales de tu propia sombra negada. La atracción hacia quien nos destruye opera desde las profundidades del inconsciente colectivo, activando arquetipos primitivos que despiertan cuando reconocemos en el otro un reflejo distorsionado de nuestra sombra. Este encuentro, lejos de ser casual, representa una sincronicidad psíquica donde el alma busca paradójicamente sanación a través del mismo patrón que la hiere. La psique, en su infinita sabiduría, crea estas atracciones devastadoras como intentos desesperados de integración, enfrentándonos con aspectos rechazados de nosotros mismos que solo podemos reconocer cuando se manifiestan en otro ser. El arquetipo del salvador y la víctima bailan eternamente en estas relaciones, alternando posiciones en un drama psíquico que trasciende la experiencia individual. Queremos amar la singularidad de esa persona, cuando en realidad estamos atrapados en un drama arquetípico tan antiguo como la humanidad misma. La intensidad que confundimos con pasión es, en realidad, el eco psíquico de un reconocimiento primordial. Esa persona activa nuestras heridas más profundas precisamente porque representa lo que necesitamos integrar para completar nuestro proceso de individuación. Jung denominaba proyección a este mecanismo donde atribuimos al otro cualidades, defectos y potenciales que pertenecen a nuestra propia psique. Esta transferencia energética crea una ilusión de conexión que confundimos con amor, cuando es simplemente el reconocimiento inconsciente de partes fragmentadas de nuestra alma. Cada decepción,
Cada herida infligida por ese ser amado es en realidad un llamado del self para recuperar la energía psíquica invertida en la proyección y redireccionar esa fuerza vital hacia nuestro propio centro. Lo que experimentamos como dependencia emocional tiene raíces en los complejos maternos y paternos no resueltos, constelaciones energéticas que buscan repetición compulsiva hasta alcanzar conciencia. Cuando amamos destructivamente, estamos recreando escenarios primarios donde nuestra psique infantil quedó fragmentada, esperando inconscientemente un desenlace diferente que nunca llegará mientras permanezca en el inconsciente. La persona objeto de nuestra obsesión sirve como pantalla perfecta para esta proyección, activando tanto el anhelo primordial de completitud como el terror al abandono original. El primer paso hacia la liberación de este patrón es reconocer que lo que llamamos amor hacia quien nos destruye es, en esencia, un complejo energético autónomo operando desde el inconsciente. Este reconocimiento requiere valor, pues implica renunciar a la narrativa romántica que hemos construido para justificar nuestro sufrimiento. La individuación exige esta muerte simbólica, el sacrificio de la fantasía para abrazar la realidad psíquica que subyace bajo la aparente fatalidad del amor tóxico. El animus y el anima, las imágenes arquetípicas del principio masculino en la mujer y del femenino en el hombre, juegan un papel crucial en estas atracciones devastadoras. Cuando proyectamos estas figuras internas en personas reales que coinciden parcialmente con nuestras imágenes inconscientes, creamos una fascinación casi hipnótica que confundimos con amor verdadero. Lo que realmente ocurre es una proyección masiva. Vemos en el otro no a un ser humano completo, sino a una parte de nuestra propia psique que busca reconocimiento e integración. Jung observó que las relaciones más intensas y potencialmente destructivas son aquellas donde la sombra y el animus, anima, se proyectan simultáneamente. Esta combinación crea una potencia psíquica casi irresistible, donde la atracción sexual se entrelaza con un profundo reconocimiento arquetípico. El problema surge cuando no distinguimos entre la imagen arquetípica proyectada y la persona real, condenándonos a una búsqueda imposible. Intentamos encontrar en un ser humano limitado la perfección y completitud que solo el self puede proporcionar. La sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung descubrió, opera con singular potencia en estas relaciones. Los encuentros destinados, las coincidencias imposibles y las conexiones inmediatas que experimentamos con quien nos destruye no son pruebas de un amor cósmico, sino señales del inconsciente intentando comunicar un mensaje crucial sobre nuestro proceso de individuación. Estas sincronicidades revelan no que esa persona es el amor de nuestra vida, sino que representa un punto crítico en nuestro desarrollo psíquico. El proceso de individuación requiere la retirada gradual de estas proyecciones masivas, un trabajo doloroso que Jung comparaba con una pequeña muerte. Retirar la proyección significa reconocer que aquello que nos fascina o repele intensamente en el otro pertenece, en realidad, a nosotros mismos. Este acto de reclamar la propiedad psíquica de nuestras proyecciones libera no solo nuestra energía vital, sino también al otro de la imposible carga de representar nuestros contenidos inconscientes. El sufrimiento que experimentamos al intentar separarnos de quien nos destruye proviene principalmente de esta retirada de proyecciones. No es la pérdida del otro lo que realmente tememos, sino la confrontación con los aspectos sombríos y luminosos que habíamos depositado en esa persona y que ahora debemos reconocer como propios. Este proceso de duelo psíquico es, paradójicamente, el camino hacia una mayor integridad y capacidad para amar verdaderamente,
reconociendo al otro como un ser separado y no como un repositorio de nuestras proyecciones inconscientes. El complejo materno primordial influye decisivamente en nuestra capacidad para establecer vínculos saludables. Jung observó que quienes permanecen atrapados en relaciones destructivas a menudo recrean dinámicas no resueltas con la madre arquetípica. La Gran Madre, en su aspecto devorador, puede manifestarse en nuestra atracción hacia personas que nos absorben emocionalmente mientras nos prometen un amor que nunca llega a materializarse. Esta dinámica refleja la experiencia primordial de anhelo y decepción que experimentamos cuando nuestras necesidades emocionales básicas no fueron satisfechas. La compulsión a la repetición que Freud identificó y que Jung expandió a través de su concepto de complejos autónomos explica por qué regresamos una y otra vez a quien nos lastima. Este patrón no es masoquismo simple, sino un intento desesperado de la psique por resolver un nudo energético primordial. Como niños que regresan a juegos traumáticos intentando dominar experiencias abrumadoras, nuestra alma adulta recrea situaciones dolorosas esperando esta vez poder transformarlas, sin comprender que esta resolución solo puede ocurrir mediante la integración consciente del complejo, no a través de su repetición compulsiva. El arquetipo del puera eternus, el eterno adolescente, y su contraparte femenina, la puella eterna, subyacen frecuentemente en estas dinámicas destructivas. Quienes permanecen identificados con estos arquetipos buscan inconscientemente figuras parentales en sus relaciones amorosas, recreando la ambivalencia original entre dependencia y rebelión. Esta fijación psíquica en la etapa adolescente del desarrollo mantiene a la persona en un estado de inmadurez emocional donde el amor se experimenta como una mezcla de fascinación idealizada y terror al compromiso profundo que la individuación requiere. La función trascendente, ese mecanismo psíquico que Jung identificó como esencial para la integración de los opuestos, opera silenciosamente durante las crisis emocionales provocadas por relaciones destructivas. El sufrimiento intenso activa esta función, creando el potencial para una síntesis superior en la conciencia. Sin embargo, este potencial solo se realiza cuando dejamos de buscar soluciones externas y comenzamos el trabajo interior de confrontar las polaridades psíquicas que la relación ha expuesto. Dependencia y autonomía, valor y miedo, amor y odio, idealización y denigración. El dolor de separarnos de quien nos destruye debe ser reconocido como un opus contra naturam, un trabajo alquímico que va contra la tendencia natural de la psique a permanecer en lo conocido, por más doloroso que sea. La nigredo, fase de ennegrecimiento y putrefacción en la alquimia, corresponde a este periodo de desesperación y confusión que experimentamos al intentar liberarnos. Jung señalaba que esta oscuridad es necesaria. Solo descendiendo a las profundidades de nuestro sufrimiento, podemos encontrar la materia prima de nuestra transformación psíquica. Las relaciones destructivas actúan como espejos deformados, donde contemplamos aspectos rechazados de nuestra personalidad. Jung denominaba sombra a esta colección de rasgos, potenciales y defectos que hemos excluido de nuestra autoimagen consciente. Lo perturbador de estas relaciones, y la razón por la que resultan tan difíciles de abandonar, es que nos confrontan simultáneamente con lo peor y lo mejor de nosotros mismos, aspectos que resultan igualmente amenazantes para un ego no preparado para la expansión que la individuación demanda. El fenómeno de la inflación psíquica ocurre cuando nos identificamos inconscientemente con arquetipos activados por la relación destructiva. Podemos sentirnos especiales por soportar un amor imposible, mártires de una causa romántica, héroes o heroínas de una tragedia personal.
Esta inflación compensa secretamente la devastación emocional que experimentamos, otorgándonos un sentido de importancia y propósito que, aunque ilusorio, resulta intensamente adictivo. Paradójicamente, cuanto más sufrimos, más especiales nos sentimos, creando un circuito psíquico autoperpetuante. La coniunctio oppositorum, la unión de los opuestos que Jung tomó de la alquimia, representa el objetivo último del proceso de individuación. Las relaciones intensamente destructivas pueden interpretarse como intentos prematuros y distorsionados de esta unión sagrada, donde proyectamos en el otro los aspectos complementarios de nuestra psique, buscando una totalidad que solo puede alcanzarse mediante el trabajo interior. La potencia emocional de estas relaciones deriva precisamente de esta dinámica arquetípica. Intuimos la promesa de completitud, pero buscamos realizarla a través de otro ser humano en lugar de mediante la integración de nuestras propias polaridades internas. El fenómeno del enantiodromía, la tendencia de cualquier fuerza psíquica a convertirse eventualmente en su opuesto cuando se lleva al extremo, explica las dramáticas fluctuaciones emocionales en relaciones destructivas. El amor obsesivo se transforma en odio visceral, la idealización en desprecio, la sumisión en rebelión. Estos ciclos extremos revelan la naturaleza compensatoria del inconsciente, cuando la conciencia adopta una posición unilateral, ignorando la totalidad del espectro emocional. El inconsciente genera su opuesto con igual intensidad, creando el caos psíquico característico de estas relaciones. La sincronística aparición de sueños significativos durante crisis relacionales ofrece pistas sobre el significado profundo de nuestros apegos destructivos. Jung otorgaba especial importancia a los sueños que aparecen en momentos cruciales de la vida, viéndolos como comunicaciones directas del self. Los sueños recurrentes de persecución, caída, ahogamiento o atrapamiento que acompañan relaciones tóxicas no son meras manifestaciones de ansiedad, sino metáforas precisas del estado del alma. El inconsciente comunica a través de estas imágenes lo que la conciencia se niega a reconocer sobre la naturaleza verdadera del vínculo. La transferencia negativa que se establece en relaciones destructivas crea un campo psíquico donde atributos del padre o madre devorador se proyectan inconscientemente en la pareja. Este fenómeno explica la paradójica situación donde el maltrato refuerza el vínculo en lugar de disolverlo. Reconocemos en ese trato negativo una familiaridad primordial que confundimos con pertenencia. La psique primitiva opera bajo el principio de que lo familiar, incluso lo dolorosamente familiar, es preferible a lo desconocido que la individuación nos invita a explorar. La polaridad arquetípica entre el puer y el senex, el joven eterno y el viejo sabio, se manifiesta en la tensión entre el anhelo infantil de gratificación inmediata y la necesidad madura de significado y desarrollo. Las relaciones destructivas activan intensamente esta polaridad. Por un lado, alimentan la fantasía infantil de unión perfecta. Por otro, plantean el desafío maduro de enfrentar la realidad tal como es. La liberación auténtica requiere integrar estas energías opuestas, la vitalidad y entusiasmo del puer con la disciplina y sabiduría del senex. El concepto junguiano de sincronicidad ofrece una perspectiva transformadora sobre nuestros apegos destructivos. Lejos de ser errores o maldiciones kármicas, estas relaciones representan oportunidades precisamente calibradas para nuestra evolución psíquica. La persona que nos lastima se convierte en un agente catalítico que, paradójicamente, facilita nuestro crecimiento al exponernos exactamente a las heridas primordiales que necesitamos confrontar para completar nuestro proceso de individuación.
Esta comprensión no justifica el maltrato, pero otorga un significado trascendente al sufrimiento experimentado. La tendencia a idealizar a quien nos destruye refleja una proyección del arquetipo del sí mismo o self sobre un ser humano limitado. Jung observó que esta proyección de la totalidad sobre otro individuo crea una fascinación casi religiosa que explica la aparente irracionalidad de ciertos apegos. Experimentamos a esa persona como portadora de nuestro sentido último de significado y propósito, confundiendo esta proyección arquetípica con amor verdadero. El proceso de desilusión, doloroso pero necesario, implica retirar esta proyección divina y reconocer tanto la humanidad imperfecta del otro como la divinidad interior que habíamos depositado en él. El mito personal que construimos alrededor de relaciones destructivas sirve como una narrativa compensatoria que intenta dar sentido al sufrimiento. Transformamos la casualidad en destino, la obstinación en lealtad, la dependencia en devoción. Jung enfatizaba la importancia de examinar críticamente estos mitos personales, no para destruirlos, sino para reconocer su función psíquica y transformarlos conscientemente. Al reescribir nuestra narrativa desde una perspectiva más amplia e integrada, comenzamos a liberar la energía psíquica atrapada en el patrón destructivo, redirigiéndola hacia un propósito más auténtico, alineado con nuestro verdadero proceso de individuación. La manifestación física del sufrimiento emocional, insomnio, pérdida de apetito, agotamiento crónico, revela la dimensión somática de estos complejos psíquicos. Jung, adelantándose a la psicosomática moderna, comprendió que el cuerpo expresa lo que la mente consciente niega. Estos síntomas físicos representan intentos del organismo total por comunicar una verdad que la conciencia rechaza, que esa relación está activando complejos destructivos que amenazan la integridad del ser. El cuerpo, menos susceptible a la racionalización que la mente consciente, manifiesta la realidad energética del daño que nos infligimos al permanecer en dinámicas tóxicas. El proceso de separación psicológica de quien nos destruye implica un periodo de confrontación con el vacío interior que la retirada de proyecciones revela. Este vacío, experimentado inicialmente como insoportable, constituye en realidad el espacio sagrado donde puede acontecer la verdadera individuación. Jung comparaba este estado con el concepto alquímico de la prima materia. Aparentemente estéril y desolado, contiene en potencia todas las posibilidades de transformación. La capacidad para tolerar este vacío, sin llenarlo precipitadamente con nuevas proyecciones, determina la profundidad de la transformación psíquica posible. La activación del arquetipo del héroe resulta esencial en el proceso de liberación de vínculos destructivos. Este arquetipo representa la energía psíquica necesaria para enfrentar los monstruos interiores, miedos primordiales, complejos autónomos, identificaciones infantiles, que nos mantienen cautivos en patrones relacionales tóxicos. Sin embargo, Jung advertía contra la identificación permanente con este arquetipo. El héroe debe eventualmente ser sacrificado para que emerja una identidad más amplia y flexible, capaz de integrar vulnerabilidad y fortaleza, dependencia y autonomía en una síntesis superior. La sombra colectiva se manifiesta en la normalización cultural de ciertos patrones destructivos que confundimos con amor. Mitos, cuentos, películas y canciones románticas perpetúan frecuentemente la idea del amor que todo lo sufre como ideal, reflejando no sabiduría, sino la proyección colectiva de complejos no resueltos. Jung insistía en la importancia de cuestionar estas narrativas culturales que sirven como refugio para nuestras propias tendencias inconscientes hacia la autodestrucción.
La verdadera liberación requiere confrontar no solo nuestros complejos personales, sino también los arquetipos colectivos distorsionados que los legitiman. El proceso de individuación nunca sigue una trayectoria lineal, sino espiral. Jung observaba que los retrocesos aparentes, como la recaída en una relación destructiva tras un periodo de aparente liberación, pueden formar parte integral del proceso de crecimiento, siempre que exista un incremento gradual de conciencia. Cada vuelta a la espiral nos permite confrontar el mismo núcleo complejo desde un nivel más profundo de comprensión, hasta que finalmente alcanzamos el centro donde la compulsión se disuelve en elección consciente. Esta perspectiva ofrece compasión hacia nuestras propias recaídas, viéndolas no como fracasos, sino como oportunidades para una comprensión más profunda del patrón destructivo. El fenómeno de la identificación proyectiva, aunque nombrado posteriormente por Melanie Klein, fue intuido por Jung a través de su comprensión de los complejos autónomos y su capacidad para influir en el campo interpersonal. En relaciones destructivas, inconscientemente proyectamos aspectos rechazados de nosotros mismos en el otro, quien a su vez internaliza estas proyecciones y comienza a actuar conforme a ellas, confirmando nuestra percepción original. Este circuito cerrado crea la ilusión de una comprensión profunda. Solo ella me conoce realmente. Nadie más podría entendernos, cuando en realidad refleja una danza de proyecciones cruzadas que mantiene a ambas partes atrapadas en roles complementarios. La necesidad psíquica de integrar la sombra personal explica parcialmente la atracción hacia personas que manifiestan abiertamente rasgos que nosotros reprimimos. Jung señalaba que la sombra no contiene solo aspectos considerados negativos, sino también cualidades positivas que hemos reprimido por diversas razones. El niño creativo silenciado por exigencias de pragmatismo, la fuerza personal negada para mantener relaciones dependientes, la sexualidad reprimida por mandatos culturales o religiosos. La persona destructiva puede atraernos precisamente porque expresa con libertad estos aspectos que nosotros mantenemos en la sombra, creando una fascinación que confundimos con amor cuando es, en realidad, hambre de integración. Las sincronicidades significativas que acompañan el proceso de separación ofrecen orientación luminosa cuando la conciencia se encuentra más vulnerable. Jung documentó cómo en momentos de crisis psíquica los eventos externos parecen organizarse en patrones significativos que reflejan el proceso interior. Un encuentro casual con un libro, una conversación aparentemente aleatoria, un sueño intensamente vívido. Estos eventos pueden funcionar como señales que confirman la dirección hacia la individuación, incluso cuando el camino parece más oscuro y solitario. Estas coincidencias significativas representan la manifestación del self intentando comunicarse con la conciencia a través del lenguaje simbólico de la realidad externa. El concepto junguiano de la inflación psíquica explica la intensidad emocional que experimentamos al intentar separarnos de quien nos destruye. Cuando un complejo autónomo es constelado con suficiente fuerza, temporalmente nos identificamos con él, creando estados emocionales que desbordan los límites ordinarios del ego. Esta inflación explica los dramáticos juramentos de amor eterno seguidos de rechazo absoluto, las oscilaciones entre autocompasión extrema y autocastigo despiadado. Reconocer estos estados como inflaciones temporales, no como verdades últimas sobre nosotros o la relación, constituye un paso crucial hacia la libertad psicológica. La confrontación con el aspecto luminoso de estos apegos destructivos representa quizás el desafío más profundo en el proceso de liberación. Jung observó que las adicciones y obsesiones frecuentemente esconden una búsqueda legítima de experiencia espiritual.
La intensidad casi religiosa de ciertos vínculos destructivos puede interpretarse como un anhelo desplazado de conexión con el self, la totalidad psíquica que trasciende la experiencia ordinaria del ego. La verdadera liberación no consiste en reprimir esta hambre de experiencia luminosa, sino en redirigirla hacia fuentes más auténticas de significado y trascendencia, ya sea a través del arte, la naturaleza, prácticas contemplativas o relaciones genuinamente nutricias. La función sentimiento inferior, en términos de la tipología junguiana, juega un papel crucial en nuestra vulnerabilidad hacia vínculos destructivos. Cuando esta función permanece subdesarrollada e inconsciente, tendemos a establecer relaciones donde proyectamos nuestra capacidad para la intimidad emocional en el otro, creando dependencias peligrosas. Jung observaba que el desarrollo equilibrado de las 4 funciones psicológicas básicas, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, proporciona la base para relaciones maduras donde el otro es percibido como un ser humano completo, no como un repositorio de nuestras proyecciones ni como solución a nuestras deficiencias funcionales. El proceso de individuación requiere un diálogo consciente y sostenido con las imágenes internas que gobiernan nuestros patrones relacionales. Jung desarrolló la técnica de la imaginación activa precisamente para facilitar este diálogo, permitiéndonos confrontar y transformar las figuras arquetípicas que subyacen bajo nuestras compulsiones destructivas. Al visualizar internamente a la persona de quien intentamos separarnos y establecer un diálogo imaginario con esta figura, comenzamos a distinguir entre el ser humano real y la imagen cargada de proyecciones que hemos creado, recuperando gradualmente la energía psíquica invertida en esta proyección. La resistencia inconsciente a la individuación explica por qué frecuentemente saboteamos intentos sinceros de liberarnos de relaciones destructivas. Jung señalaba que el miedo a la expansión de conciencia puede ser tan intenso como el miedo a la muerte física, pues implica la disolución de estructuras identitarias familiares. Permanecer en una relación destructiva conocida puede parecer, paradójicamente, más seguro que aventurarse en el territorio desconocido de la autonomía psicológica. Este miedo arquetípico al crecimiento se manifiesta en pensamientos intrusivos, compulsiones de contacto y racionalizaciones elaboradas que surgen precisamente cuando estamos más cerca de liberarnos. La dimensión transpersonal del sufrimiento, asociado a vínculos destructivos, ofrece una perspectiva transformadora sobre el proceso de separación. Jung reconocía que ciertos dolores psíquicos trascienden lo meramente personal, conectándonos con el sufrimiento colectivo de la humanidad. Al atravesar conscientemente nuestro dolor, participamos en un proceso de transformación que supera los límites de nuestra experiencia individual. Esta comprensión no disminuye el sufrimiento, pero lo dignifica, otorgándole un significado que trasciende nuestra historia personal y lo conecta con el proceso evolutivo más amplio de la conciencia humana. La confrontación con la muerte simbólica constituye el núcleo del proceso de separación de vínculos destructivos. Jung, profundamente influenciado por tradiciones iniciáticas y alquímicas, comprendió que toda transformación psíquica profunda requiere una experiencia de muerte y renacimiento. Abandonar una relación donde hemos invertido intensamente nuestra energía psíquica implica una muerte del ideal romántico, de ciertas identificaciones, de esperanzas y fantasías profundamente arraigadas. Este proceso de duelo psíquico no puede evitarse ni acelerarse artificialmente, sino que debe ser vivido en toda su intensidad para que pueda emerger una nueva configuración de la personalidad, más integrada y capaz de amor auténtico.
La manifestación del arquetipo del trickster en relaciones destructivas explica las dinámicas de engaño mutuo y autoengaño que frecuentemente las caracterizan. Este arquetipo, que Jung identificó en mitologías de diversas culturas, representa la tendencia humana hacia la duplicidad y la paradoja. En vínculos tóxicos, el trickster aparece en la contradicción entre palabras y acciones, en promesas rotas seguidas de renovados juramentos, en la capacidad para racionalizar lo irracional y justificar lo injustificable. Reconocer la activación de este arquetipo permite desenmascarar los elaborados juegos psicológicos que mantienen viva la ilusión de un futuro diferente dentro de un patrón fundamentalmente inmutable. El proceso de retirada de proyecciones requiere un duelo por lo que Jung llamaba la pérdida de la participación mística, ese estado de fusión psicológica donde los límites entre el yo y el otro se difuminan. La intensidad emocional que caracteriza esta fusión crea la ilusión de una conexión trascendente, cuando en realidad refleja un estado regresivo similar al vínculo primario con la madre. El dolor de separación no proviene principalmente de la pérdida del otro como ser externo, sino de la ruptura de esta participación mística, obligándonos a confrontar nuestra separatidad fundamental y la imposibilidad última de fusión con otro ser humano. La sombra colectiva relacionada con el amor romántico idealizado crea un terreno fértil para el desarrollo y mantenimiento de vínculos destructivos. Jung señalaba cómo ciertos complejos culturales, patrones emocionales compartidos por una sociedad, pueden reforzar tendencias individuales hacia lo patológico. La idealización cultural del sufrimiento romántico como prueba de amor verdadero refleja una distorsión del arquetipo del amante, donde el sacrificio del bienestar personal se confunde con devoción. Liberarse de vínculos destructivos implica, por tanto, no solo un trabajo psíquico individual, sino también una confrontación crítica con estos mitos colectivos que legitiman el sufrimiento como camino hacia la plenitud amorosa. Las crisis que acompañan la separación de relaciones destructivas representan lo que Jung denominaba encrucijadas arquetípicas. Momentos donde diferentes fuerzas primordiales en la psique compiten por determinar la dirección de nuestra evolución. El arquetipo de la muerte y renacimiento se enfrenta al del eterno retorno. La tendencia hacia la individuación confronta las fuerzas regresivas que buscan restaurar el estado anterior. Estas crisis raramente se resuelven mediante la razón o la voluntad consciente. Requieren la activación de un nivel más profundo de sabiduría interior que Jung asociaba con el self o sí mismo, el centro regulador de la psique total que trasciende y abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. La transformación alquímica que Jung identificó en el proceso de individuación ofrece un mapa preciso para comprender las fases de separación de vínculos destructivos. La nigredo, oscuridad, confusión y desesperación, caracteriza los primeros intentos de separación cuando confrontamos la magnitud de nuestra dependencia. La albedo, primera luz de comprensión, diferenciación entre proyecciones y realidad, emerge gradualmente a medida que comenzamos a ver con claridad la naturaleza del vínculo. La rubedo, integración de la experiencia en una nueva configuración de la personalidad, representa la fase final donde el sufrimiento se transmuta en sabiduría y la energía previamente invertida en la relación destructiva se redirige hacia un propósito más auténtico, alineado con nuestro verdadero camino de individuación. La integración del arquetipo del viejo sabio o la gran madre interior resulta crucial para superar dependencias emocionales destructivas. Jung observaba que desarrollar una relación consciente con estas figuras arquetípicas permite acceder a recursos de sabiduría y nutrición emocional que previamente buscábamos exclusivamente en el exterior.
Esta interiorización de la función orientadora y sustentadora crea la base para una autonomía psicológica donde las relaciones externas complementan, pero ya no determinan, nuestro sentido fundamental de valor y propósito. El diálogo interior con estas figuras arquetípicas, a través de la imaginación activa, sueños o creatividad, transforma gradualmente nuestra relación con nosotros mismos y, por extensión, con los demás. El concepto junguiano de la función trascendente ilumina el mecanismo psíquico mediante el cual superamos la aparente contradicción entre nuestro anhelo de conexión y nuestra necesidad de liberación. Esta función emerge espontáneamente cuando sostenemos conscientemente la tensión entre opuestos aparentemente irreconciliables, sin sucumbir a la tentación de resolverla prematuramente. En el contexto de vínculos destructivos, implica reconocer simultáneamente nuestro profundo anhelo de esa persona y nuestra necesidad vital de separación, sin permitir que ninguna de estas fuerzas anule a la otra. De esta tensión sostenida emerge eventualmente un tercer elemento integrador, una nueva configuración de la personalidad, capaz de intimidad auténtica sin dependencia patológica. La recuperación de la proyección del alma, lo que Jung denominaba anima en el hombre y animus en la mujer, constituye quizás el aspecto más transformador del proceso de separación. Esta figura interior, cuando permanece inconsciente, nos condena a buscar en el exterior nuestra propia esencia, proyectándola en personas que coinciden parcialmente con su imagen. Reclamar la propiedad psíquica de esta figura significa reconocer que la vitalidad, inspiración, profundidad emocional o certeza interior que buscábamos en la persona amada pertenecen, en realidad, a nuestra propia psique. Esta recuperación no conduce al aislamiento, sino a relaciones más auténticas, donde el otro es apreciado por quien realmente es, no por las cualidades arquetípicas que proyectamos en él. El proceso de individuación que Jung describió como la tarea central de la segunda mitad de la vida adquiere especial relevancia en el contexto de relaciones destructivas. Este proceso implica diferenciarnos gradualmente de identificaciones colectivas, incluidos ideales románticos culturalmente sancionados, para descubrir y realizar nuestro potencial único. Las relaciones que nos destruyen frecuentemente representan intentos fallidos de individuación, donde buscamos nuestra singularidad a través de la intensidad emocional, en lugar de mediante el trabajo interior que el verdadero proceso requiere. La auténtica individuación nunca ocurre a través de otro ser humano, sino a través de una confrontación honesta con nuestras propias sombras, complejos y potenciales. La capacidad para establecer relaciones genuinas tras liberarnos de vínculos destructivos depende de lo que Jung denominaba la función sentimiento diferenciada, la capacidad para evaluar con precisión el valor real de experiencias, personas y situaciones. Esta función, cuando permanece inconsciente o subdesarrollada, nos condena a confundir intensidad con intimidad, drama con pasión, familiaridad con compatibilidad. Su desarrollo requiere práctica consciente, aprender a distinguir entre reacciones emocionales basadas en complejos activados y evaluaciones genuinas basadas en la experiencia presente. Reconocer la diferencia entre la imagen arquetípica proyectada y la persona real. Diferenciar entre el amor auténtico que nutre la individualidad y la adicción emocional que exige fusión. Este discernimiento emocional constituye quizás el legado más valioso que podemos extraer del doloroso proceso de liberarnos de quien nos destruye. El amor que destruye no es amor verdadero, sino una prisión arquetípica construida con los materiales de nuestra propia sombra negada.
Esta comprensión, aunque dolorosa, contiene el germen de nuestra liberación. Jung nos mostró que el camino hacia la individuación requiere descender a las profundidades de nuestro propio inframundo psíquico, donde habitan los complejos primordiales que alimentan nuestras atracciones destructivas. Solo confrontando estos patrones en su raíz, no mediante técnicas superficiales de autopersuasión, sino a través de un verdadero trabajo alquímico de transformación, podemos transmutarlos en fuentes de sabiduría y crecimiento. La sincronicidad que une y desune a las almas opera según leyes más profundas que las de nuestros deseos conscientes. Esa persona que te destruye apareció en tu vida no como castigo kármico ni como prueba divina, sino como un espejo precisamente calibrado para revelarte aspectos cruciales de tu sombra que necesitan ser integrados. El sufrimiento que experimentas no es evidencia de amor profundo, sino señal de una herida antigua que clama por atención y sanación. La verdadera compasión hacia ti mismo comienza cuando reconoces esta herida, no como justificación para permanecer en lo destructivo, sino como portal hacia una comprensión más profunda de tu propio ser. El proceso de separación psicológica implica un periodo de soledad necesaria donde el alma reconecta con sus propias profundidades. Este vacío, experimentado inicialmente como insoportable, contiene en realidad la semilla de tu renacimiento. Como nos enseñó Jung, es precisamente en ese espacio aparentemente estéril donde puede acontecer la verdadera individuación, el descubrimiento de que aquello que buscabas desesperadamente en otro ser humano, sentido, plenitud, aceptación incondicional, solo puede encontrarse, en última instancia, a través de una conexión genuina con tu propio centro esencial, ese self que Jung describió como la totalidad psíquica que trasciende y abraza tanto la luz como la sombra. La capacidad para amar sanamente a otros nace paradójicamente de la capacidad para estar completo en tu propia soledad. Esta comprensión representa quizás la transformación más profunda que emerge del proceso de liberación. No buscas ya en otros la salvación o la completitud, sino la resonancia y el acompañamiento en dos caminos de individuación paralelos. El amor auténtico que eventualmente surgirá tras este proceso no será una repetición compulsiva de patrones destructivos, sino una elección consciente basada en el reconocimiento mutuo de dos seres completos, cada uno responsable de su propia plenitud y evolución psíquica. Si este mensaje te ha tocado profundamente, si has reconocido en estas palabras el reflejo de tu propia experiencia, considera que no es casualidad, sino sincronicidad. Tu psique está preparada para este proceso de transformación, para reclamar la energía vital que has invertido en relaciones que te destruyen. Comparte este video con aquellos que puedan beneficiarse de esta comprensión profunda. Suscríbete para continuar este viaje juntos hacia la individuación consciente y comenta tu propia experiencia para crear un campo de reflexión colectiva donde el sufrimiento individual pueda transmutarse en sabiduría compartida. Recuerda que el verdadero propósito del dolor no es castigarnos, sino despertarnos a dimensiones más profundas de nuestro ser que permanecerían dormidas en ausencia del catalizador que el sufrimiento proporciona.